Así que hermano y hermana, Dios nos va a hablar, Dios nos va a bendecir. Miren, la manera que usted pueda evitar las distracciones y no se pare, ¿verdad? En la manera que usted pueda permanecer en reverencia escuchando la palabra, se lo vamos a agradecer porque Dios nos va a hablar. Dios es bueno, iglesia. Amén. Qué bueno estar en la casa de Dios temprano, ¿no? Para adorar y glorificar su nombre. Antes de continuar, ¿no? Y de que esto como que empieza a coger velocidad y todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando uno se trepa en el altar y comienza a hablar de la palabra de Dios, hay que comenzar por lo primero. Y lo primero es darle gracias a nuestros pastores por la oportunidad que me dan esta mañana de dirigirme a la iglesia. Ciertamente la iglesia se ve preciosa, así que eso yo creo que merece un aplauso fuerte al Señor. Segundo, quiero darle gracias a los jóvenes por estar aquí y apoyar a su maestro de escuela bíblica. Amén. Ya saben, jóvenes, como practicamos el domingo pasado, ¿ok? Usted diga amén a todo lo que yo diga. Y también me hago eco de las palabras de la pastora, de que presta atención, porque hay una bienaventuranza de los predicadores. Y es que dice, bienaventurado el predicador que predica poco, porque a ese lo volverán a invitar. ¿Okay? Así que en esta mañana sabemos, ¿verdad?, que el día de hoy hay una agenda cargada. Cada uno de nosotros tiene compromisos cuando terminemos aquí en la casa del Señor. Y también en la casa del Señor queremos sacar un espacio para poder compartir, ¿no? Así que en esta mañana yo no me atrevería a decir que voy a predicar. Lo que sí me atrevería tal vez decir es que voy a traer una reflexión de la palabra del Señor, como Dios nos ayude para compartirlo con la iglesia, que gire alrededor de lo que celebramos el día de hoy, que es el Día de Acción de Gracias. Qué bueno que la sociedad se detiene un día como hoy para unirse a lo que la iglesia predica y postula 365 días del año. La iglesia todos los días da gracias a Dios por su misericordia, porque con Dios todo y sin Dios nada. Y qué bueno que la sociedad se une a la iglesia, no que la iglesia se une a la sociedad. Amén. Así que damos gracias a Dios por eso. Y mientras me estaba preparando para este compromiso de hoy en la mañana, de hoy jueves, y me gozaba cuando escuchaba a Lizzy, que Lizzy decía de que este era su primer día de acción de gracias luego de 3 años. El mío también. Así que hoy como que parece ser el cielo se alinea, ¿no? Y se confabula para que sea el culto de los primerizos. Amén. Así que tome nota de los hermanos que no vinieron hoy y que no han estado viniendo, que es muy posible que la pastora haya tomado nota y tenga alguna participación en el culto de acción de gracia para de algún modo estar seguro de que van a estar aquí en un día como este, ¿no? Así que mientras me preparaba para compartir con la iglesia esta reflexión, vuelvo y les repito, así que me perdonan la hermenéutica y los bosquejos y todo este tipo de cosas. Encontré unas palabras del pastor Charles Stanley que me parecieron reveladoras y que quisiera compartir con la iglesia en esta mañana. Charles Stanley escribió hace algún tiempo atrás de la manera siguiente: si tenemos en cuenta todo lo que el Padre ha hecho por nosotros, no tenemos ninguna excusa para ser ingratos, sino por el contrario, muchas razones para estar agradecidos. Cuando entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz, lo único que podemos, iglesia, es dar gracias. Amén. Así que luego de esta corta introducción, ahora sí, les voy a pedir que estemos en pie, en actitud de reverencia a la palabra. Aquellos que así puedan, que me acompañen en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7. Y en el capítulo 7, ahí vamos a considerar el versículo 9 al 12. Y mientras usted lo está buscando, permítale al predicador un poco desahogarse y bajar la presión, diciendo: Javier, Noelia, qué bueno que están aquí.
Qué bueno que están aquí en la casa de Dios. Hace varios años que yo creo que no me escuchaban predicar, no, por favor no digan cuántos, ¿ok? Todavía me gusta sentirme joven, ¿ok? Pero hace algún tiempo que no me escuchaban ministrar, que no me escuchaban predicar, así que ellos no me escuchen, eso me pone una presión mayor en esta mañana, amén. Así que iglesia, les invito a buscar en 1 Samuel capítulo 7 versos 9 al 12 y lee el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Verso 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Verso 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Dios, te damos gracias y reconocemos que el único grande, digno de honra, gloria y honor, eres tú. Te adoramos y reconocemos nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad y desechamos todo conocimiento humano, toda sabiduría terrenal, para que la expresión de tu Espíritu Santo, la palabra ungida de tu Espíritu, sea la que nos ministre en esta hora, de forma tal que salgamos con una fe renovada y con un corazón agradecido por aquel sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias Dios, amén, amén y gracias. Se puede sentar. Amén. En esta mañana, iglesia, como nos ayuda el cielo, queremos reflexionar bajo el tema: un corazón agradecido nos acerca a Dios. Se lo repito, un corazón agradecido nos acerca a Dios. Permítame comenzar, antes de hablar del primer principio que quiero sembrar en su mente en esta mañana, permítame valerme de esta experiencia personal. Quiero hablarles del hermano Pablo. Para aquellos que no lo sepan o que aún no se lo he comunicado, mi acercamiento a la fe cristiana fue en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Amén. Y allí en el barrio Aceitunas de Moca, aproximadamente a 2 horas y media de camino del pueblo de Humacao, depende si guío yo o guía a mi esposa. Si guía a mi esposa son 3 horas. Amén. Allí fue, desde niño, fue mi acercamiento a la fe. Allí conocí los principios básicos del cristianismo y allí decidí que mi norte en la vida era imitar a Jesús. Yo quería ser un discípulo del Señor. Aleluya. Y en la iglesia teníamos los lunes, teníamos los cultos de oración por sectores. Se había dividido la comunidad y en distintos sectores habían cultos de oración. Y esos cultos de oración se hacían en los hogares. Así que mi mejor recuerdo es que yo podía tener tal vez alguna edad preescolar, tal vez. Aún no estaba en la escuela, ese es mi mejor recuerdo. Lo que sí recuerdo es que después del culto de oración venía una parte espectacular. Es que eran las galletas, los jugos y los refrescos. Okay. Pero aparte de eso, lo que quiero decir, hermano, es que quiero hablar por unos minutos de un hermano, el hermano Pablo. El hermano Pablo era un hermano conocedor de la palabra de Dios como muy pocas personas yo he conocido en mi vida. Un hombre que medía sobre 6 pies de estatura, una persona fornida, que siempre vestía de traje, corbata y un sombrero. Que tenía una voz potente, una voz fuerte. Y recuerdo que el hermano Pablo no se perdía un culto de oración. Y yo recuerdo sentado al lado de mami,
cuando comenzaba el culto de oración, en donde se oraba cerca de 1 hora y luego habían 2 cánticos y terminábamos, recuerdo escuchar al hermano Pablo con una voz de trueno, en donde yo podía escucharle y podía escucharle la otra mitad del pueblo de Moca mientras oraba a viva voz y las paredes retumbaban en aquella casa. Y Pablo lo escuchaba pedir perdón a Dios por sus pecados. Pedir perdón a Dios no tan solo por sus pecados, sino también por los pecados de sus hijos. Y óigame, para un niño de aproximadamente algunos 4 o 5 años de edad, esto puede ser un shock fuerte. Luego regresamos la semana que viene y escuchaba al hermano Pablo pedir perdón a Dios por los mismos pecados que escuché la semana pasada. Y esto sucedía semana tras semana. En ocasiones pasaba un mes sin ir al culto de oración del sector. Y creo que sería pertinente, luego de que acabo de decir que hacía un mes que no íbamos al culto de oración del sector, me parece pertinente decir, por si lo están grabando, mami, te amo, y hoy en la tarde voy para Isabela. A veces pasaba un mes o posiblemente 2 meses y no íbamos al culto de oración. Pero cuando regresábamos, luego posiblemente de un mes, escuchaba a mi hermano Pablo orar y pedir perdón a Dios por los mismos pecados. Ahora, a esta edad que tengo de adulto, que he tenido la oportunidad de acercarme a Dios y conocer su palabra, puedo ver que mi hermano nunca entendió a cabalidad de qué se trata la gracia y la misericordia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios es lo único que nos sostiene en pie. Porque la palabra nos dice que si alguien pecare, abogados tiene en el cielo. Y en el momento en que nosotros reconocemos nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad, la misericordia de Dios y su favor nos cubren. Amén, iglesia. Por eso en esta mañana le damos gracias a Dios. Aleluya. Y luego de hablarles del hermano Pablo, permítame introducir el primer principio que quiero dejar grabado en su mente en esta mañana. Y es que la gratitud nos lleva a la acción. Se lo repito. La gratitud nos lleva a la acción. El capítulo 7 de Primera de Samuel es un capítulo fascinante y suceden cosas maravillosas en donde podemos ver en cómo la mano de Dios hizo lo imposible posible y en contra de todas las probabilidades. Se lo repito, en contra de todas las probabilidades, Israel derrotó a sus archienemigos filisteos. ¿Ok? Eso de archienemigos lo saqué de la serie de Batman. ¿Ok? Y en contra de todas las probabilidades, Israel derrotó a los filisteos. Mi alma adora al Señor. Y el capítulo 7 es fascinante por todo el drama y por toda la historia y por toda la escena en donde me relata el temor de un pueblo, su miedo, su esperanza y la forma en que Samuel intercede por el pueblo. Pero óigame, aquí me va a salir un poco la vena de maestro. Todo el capítulo 7 es fascinante, pero el versículo 9, oiga mi iglesia, usted tiene que acompañarme nuevamente con él. El versículo 9 nos da la llave para que podamos vencer. Nos da la llave para todo lo que sucedió en el capítulo 7, se resume en el versículo 9. Permítame volver a leerlo para ustedes. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Vamos a explicar esto un poquito con más calma. Samuel, me dice la palabra, que hizo un sacrificio. Samuel hizo una acción. Pero no tan solo me dice que hizo una acción, me dice que Samuel clamó a Dios. Y clamar podríamos decir que es sinónimo de orar. Así que Samuel juntó estas dos acciones. Samuel oró a Dios e hizo una acción afirmativa.
creyéndole a Dios. Y el texto es fascinante porque me dice que luego de que Samuel oró y hizo sacrificio, dice que Jehová le oyó. Wow. Oiga, mi iglesia, si Samuel solamente hubiese orado y no hubiese hecho el sacrificio, la misión hubiese estado incompleta. Si Samuel hubiese hecho el sacrificio y no hubiese orado, igualmente hubiese estado incompleta la misión. Si la iglesia del Señor quiere alcanzar las vidas, quiere que el mensaje de Jesucristo se propague por el mundo y solamente oramos y no apoyamos a los misioneros, nuestra misión como iglesia está inconclusa. Si nosotros queremos alcanzar esta comunidad para Cristo y solamente oramos por la comunidad y no salimos de las cuatro paredes para predicar el mensaje que cambia las vidas, para decirle a una sociedad enferma que Jesucristo no es una alternativa más, Jesucristo es la alternativa. Si nosotros no salimos de estas cuatro paredes para decir que Jesucristo es la respuesta, iglesia, nuestra misión está incompleta. Aleluya. ¿Puede adorar a Dios en esta mañana? Aleluya. Así que lo que yo quiero darles en esta mañana a través de este primer principio que quiero sembrar en tu mente y en tu corazón es que la oración cambia las cosas. Y eso nadie lo pone en tela de juicio. Pero de igual modo que la oración cambia las cosas, nuestras acciones tienen que ser afirmativas. Nuestras acciones tienen que ser cónsonas con nuestras palabras. Aleluya, mi alma adora a Dios. Yo me estoy gozando de esto, iglesia. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Tal vez usted lleva muchos años orando para que su esposo o su esposa se convierta. O tal vez usted lleva muchos años orando porque usted desea tener una mejor relación con sus hijos. Aleluya. La oración cambia las cosas, vuelvo y se lo repito. Pero, óigame, si usted no invita a su esposo o no invita a su esposa a la iglesia, la misión está incompleta. Tal vez usted está orando porque quiere mejorar las relaciones con sus hijos. Pero si usted no propicia el momento para sentarse a la mesa y compartir los pequeños detalles de la vida con sus hijos, su comunicación y su relación con sus hijos va a estar incompleta. Aleluya. La oración y las acciones afirmativas son dos herramientas poderosas que cuando se juntan, óigame, en el cielo suceden cosas y el cielo se estremece. Aleluya. Y me dice el verso 9 que Jehová le oyó. Y usted me puede decir en esta mañana, Ricardo, pero usted la está poniendo bien fácil porque era Samuel el que oró y fue el que hizo el holocausto. Y Samuel llevaba muchos años haciendo holocausto y orando a Dios. Óigame, una de las mejores cosas que la iglesia sabe hacer es orar. No es la única, pero es de las mejores cosas que sabemos hacer. Y usted me puede decir, sí, eso está bien para Samuel porque Samuel era el siervo de Dios. Pero óigame, les voy a decir algo que yo descubrí mientras estudiaba este capítulo. Y es que Samuel no era el sacerdote. Samuel no era el que estaba llamado a hacer el sacrificio. Y para aquellos que les gusta saber un poco de historia bíblica, usted sabe que a Saúl, por haberse adelantado y haber hecho un sacrificio cuando no le correspondía, eso le trajo muchos problemas. Samuel no era el profeta, así que a Samuel técnicamente, voy a repetir la palabra, técnicamente no le correspondía hacer el sacrificio, el holocausto. Samuel era un levita y era un profeta, pero no era sacerdote. Pero las situaciones en el capítulo 7 del pueblo de Israel, óigame, eran situaciones extraordinarias. Eran situaciones extraordinarias que ameritaban de alguien que no tan solo intercediera, que no tan solo que alguien que solamente orara, sino que también que alguien que se pusiese en la brecha del camino y que con sus acciones fuese capaz de cambiar la historia de un pueblo. Mi alma adora al Señor. Óigame, cuando yo leí este capítulo y veía la situación de Israel,
y leía que eran situaciones extraordinarias, me parece que ese es el libreto de lo que estamos viviendo en noviembre del 2016 en nuestra patria. El discurso social y político que escuchamos todos los días es que a Puerto Rico está pasando por momentos difíciles y muchos especulan diciendo que serán aún más difíciles. El discurso social y político que hemos escuchado en prensa escrita, radio y televisión es que Puerto Rico está viviendo momentos extraordinarios, momentos de cambio. Óigame, esto no es nada distinto a lo que me dice el capítulo 7, que eran momentos extraordinarios para el pueblo de Israel. Es por eso que en este tiempo Dios está llamando personas, no tan solo que oremos, sino que también pongamos en acción aquello por lo cual estamos orando, iglesia. Cuando nosotros hacemos acciones afirmativas, además de orar, lo que le estamos diciendo a Dios es que yo confío en tu palabra. Yo confío que cuando yo oro al cielo, tú me escuchas. Y como yo sé que tú me escuchas, yo me lanzo en fe, creyéndole a tu palabra. Aleluya. Les voy a decir esto, iglesia. A Dios no lo maravilla ni lo sorprenden los títulos universitarios. A Dios no le abruma los doctorados ni las exégesis. Aleluya. Lo que sí es capaz de cambiar la historia de un pueblo es un corazón dispuesto a hacer la diferencia en donde Dios lo ha puesto. Óigame, iglesia del Señor, y ahora se lo digo esto a los líderes de esta casa. Dios nos ha puesto en este lugar en Humacao, en este tiempo 2016, para que hagamos la diferencia en esta casa. Dios nos ha puesto en este lugar en Humacao para que hagamos la diferencia en este sector. Dios nos ha puesto en este lugar para que seamos luz en medio de las tinieblas. Aleluya, mi alma adora al Señor. Este verso también me recoge algo sumamente interesante que quiero para cerrar este primer principio y quiero dejarlo en tu mente y en tu corazón. Me dice que Samuel clamó a Jehová por Israel y fue escuchado. Me dice que Samuel, se lo voy a repetir en español puertorriqueño, Samuel oró por Israel y Dios lo escuchó. No me dice que Samuel dijo, como ya tengo que hacer el sacrificio y tengo que orar, voy a orar por Israel, pero de paso, yo tengo unas cuantas necesidades y unas cuantas peticiones que tengo, unas cuantas necesidades, así que déjame añadirla en el holocausto y en la oración, a ver si por rebote Dios se acuerda, ¿verdad? Y como que también empatamos la pelea, ¿no? Me dice que Samuel oró por Israel. Esto me habla de servicio, esto me habla de entrega. Esto me habla de que este hombre, este profeta de Dios, Samuel, fue capaz de anteponer la necesidad del pueblo antes que sus necesidades personales. Y yo creo que si algo las personas siempre tienen, son necesidades. Aleluya. Así que Samuel dejó a un lado sus necesidades particulares y personales e intercedió por Israel. Esto me habla de servicio, esto me habla de entrega. Y sabe que esto es más complicado es más complicado vivirlo que decirlo. ¿Sabe por qué? Porque el discurso de la sociedad cuando salimos de estas cuatro paredes es que primero soy yo. Segundo, soy yo. Tercero, sí, eso mismo, dígalo. Soy yo. Y si existiera una mención honorífica, cosa que yo descubrí en la feria científica de cuarto grado cuando me dieron una, y si existiera la mención honorífica, óigame, también soy yo. El discurso de la sociedad es que nosotros, yo, soy primero. Y la salvación es individual. Que cada quien se resuelva como pueda en medio de su dolor y de su necesidad particular. Pero óigame, ese no es el ejemplo de Jesús. Jesús cuando vino aquí a la tierra, Jesús es mi modelo y yo quiero imitar a Jesús. Y cuando Jesús vino aquí a la tierra, Jesús vino a servir. Aleluya. Puso las necesidades de las demás personas
antes que las suyas. Y Samuel, cuando oró e hizo sacrificio a Dios, oró por Israel. Dejó sus necesidades a un lado y pensó en el bien del pueblo, dejando a un lado sus necesidades particulares. Iglesia, la gratitud nos lleva a la acción. El segundo principio que quiero dejar en tu mente en esta mañana es que se trata de Dios. No se trata de ti, ni de mí, ni de mis hijos, ni de mi familia, ni de mis primos, tíos o abuelos. Se trata de Dios. En la época romana, los grandes generales de guerra, cuando tenían alguna gran conquista, el pueblo los reconocía y hacía lo que ellos llamaban un arco del triunfo. Y ese arco del triunfo, en pocas palabras, era una estructura bien grande en donde se podía caminar por debajo de ella. Y en esa estructura enorme se escribía el nombre del general y se grababa en piedra las hazañas y todas las cosas que este general romano y las conquistas que había tenido. Y se construía para esta época esta estructura enorme para que quedara como recordatorio de las grandes cosas que había hecho este general de ejército y por sus victorias. El arco del triunfo, y algunos de ellos aún permanecen hasta el día de hoy. En esta época, en el siglo XXI, yo no hacemos arcos de triunfo como la época romana. A las personas se le hacen estatuas o se le dan sus nombres a calles o a edificios públicos, ¿no? Ahí tenemos el Coliseo Roberto Clemente, tenemos el Coliseo que nadie lo conoce como Miguel Agrelot, el Choliseo, el Irán Bithorn y otra serie de estructuras que tienen nombre de personas que en algún momento dado han hecho alguna contribución al país para reconocerles y recordarles a través de las generaciones y a través de las épocas. Así que en este tiempo ya no hacemos arcos de triunfo, pero hay algo que me llama la atención y es que, iglesia, y permítame compartirlo con ustedes en el versículo 12, que es lo que da pie al segundo principio, segundo y último que quiero compartir con la iglesia. El versículo 12 lee de la manera siguiente. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Oiga, mi iglesia, Samuel no levantó una estructura para recordar lo grande que era el pueblo de Israel. Samuel no levantó un altar para reconocer, wow, qué buen líder soy. En medio de todas las probabilidades, le ganamos a los filisteos, ¿ok? Samuel no construyó una estructura para recordar lo grande que era el pueblo de Israel o por las cosas que él había hecho. Sencillamente Samuel fue, miró hacia Mizpa, y permíteme que lo dramatice un segundo, ¿no? Miró hacia Mizpa, miró hacia Sen y calculó la distancia y aproximadamente en el centro fue y colocó una piedra. Colocó una piedra para que todo aquel que pasara por aquel lugar recordara que la mano de Dios había sido bueno con ellos. No por lo que ellos eran capaces de hacer, ni por su entendimiento, ni porque ellos eran un gran pueblo, ni levantó una gran estructura para ellos recordarse, oh, qué grandes somos, aleluya. Puso una piedra para recordar la misericordia de Dios. Mi alma adora a Dios, aleluya. Esto, iglesia, se trata de Dios. No se trata de las personas, aleluya. Yo le voy a romper en esta mañana un paradigma.
Un paradigma es algo que todo el mundo piensa que es cierto, ya nadie lo cuestiona porque es una verdad grande como un templo, dice el refrán. ¿Okay? Yo escuché una vez a un pastor en Arecibo que decía, después que decía algo que podía ser un poco controversial, decía, le acabo de romper un molde, escúchenlo. ¿Okay? Así que le voy a romper un paradigma en esta mañana. Y el paradigma es que nuestras vidas no giran alrededor de nosotros. Les voy a repetir el trabalenguas porque incluso a mí me costó trabajo y yo lo escribí. Nuestras vidas no giran alrededor de nosotros. Ricardo, ¿y cómo se come eso? Aleluya. Lo que yo quiero estudiar no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiera. Aleluya. Permítanme hablarle a los jóvenes un segundo. Jóvenes, la pareja con la que yo me quiero casar no es la que yo quiera, es la que Dios quiera. Aleluya. Iglesia, no se trata de que cuando venimos a la iglesia venimos a recibir. Dios en su misericordia nos ministra y ciertamente llegamos aquí cargados y cansados, pero cuando salimos de aquí salimos con nuevas fuerzas. Pero ¿sabe qué? Y yo sé que le voy a romper un paradigma bien grande, y es que esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Cuando llegamos a la iglesia no llegamos a recibir, venimos a dar. Y si usted lo cree, déle un aplauso al Señor en esta mañana. Samuel puso una piedra entre Sen y Mizpa para recordar la misericordia de Dios, porque Dios había sido su piedra de ayuda. En esta mañana yo te pregunto, de igual modo que Samuel puso aquella piedra para recordar la misericordia de Dios, ¿cuántas veces en este día nos hemos detenido para pensar en que la mano de Dios ha sido buena con nosotros? Aleluya. ¿Cuántas veces hemos traído a memoria las veces en que hemos recibido un diagnóstico de salud adverso y la mano de Dios ha sido buena con nosotros? ¿Cuántas veces hemos recibido situaciones económicas que nos han movido el piso? Sin embargo, el pan nunca ha faltado en nuestra mesa. ¿Cuántas veces hemos tenido situaciones difíciles con nuestros hijos? Pero la misericordia de Dios sigue estando presente. Aleluya. Y en esta mañana, de igual modo que Samuel levantó una piedra y la puso entre Sen y Mizpa para recordar la misericordia de Dios, en este día nosotros también en la iglesia cristiana de Humacao también hacemos memoria de la misericordia del Señor. Aleluya. Les decía hace unos segundos atrás que esto no se trata de que yo vengo a la experiencia cultica a recibir. Las iglesias no se han vuelto en este siglo XXI, se han vuelto como los restaurantes con los menús a la carta. Nos damos el lujo de escoger a qué iglesia queremos ir de acuerdo a su programación. Aleluya. Pero oiga, mi iglesia, cuando nosotros nos salimos del centro, aleluya. Oígame, yo me estoy gozando esto, yo no sé ustedes. Cuando nosotros nos salimos del centro y ponemos a quien debería estar en el centro, que se llama Dios, porque esto no se trata de Ricardo Vélez, se trata de Dios, aleluya. Cuando yo me salgo del medio y dejo que el Espíritu de Dios intervenga, entonces yo dejo de pensar cuando llego al culto, si el culto estuvo bueno o estuvo malo. Dejo de pensar si el predicador fue efectivo o no. Y yo espero que cuando salgan de aquí digan que sí, que fue efectivo. Amén. Aleluya. Cuando ponemos a Dios en el centro y nosotros nos salimos de la ecuación, amada iglesia, dejamos de pensar de que si los adoradores estuvieron afinados o no estuvieron afinados, aleluya, que ciertamente siempre lo están, pero dejamos de pensar en esas pequeñeces de que si la guitarra se adelantó o la batería sonó muy duro, aleluya, y dejamos de pensar en el tiempo, aleluya, porque entendemos que lo único que hemos llegado a la casa de Dios es para adorar su nombre. Mi alma adora a Dios, aleluya. Cuando nosotros reconocemos que no se trata de mí, que la experiencia cultica no es lo que yo vengo a recibir, sino lo que yo vengo a darle a Dios en agradecimiento, aleluya.
la misericordia de Dios, aleluya, nos toca. Cuando cambiamos el discurso, aleluya, de que yo vengo a recibir, no, hermano, yo vengo a darle a Dios adoración, aleluya. Y para no hablar de nadie, voy a hablar de mí. Gloria a Dios. Y espero que a nadie le suceda esto, que sea solamente a mí. Cuando llego los miércoles al culto de oración, o cuando tengo mis momentos de oración privada, óigame, comienzo a orar y le estoy dando un listado tan largo de peticiones a Dios, que lo menos que hago es dar gracias y adorar su nombre. Aleluya. Esos momentos, aleluya, disculpen. Esos son los momentos en donde comienzo a pedirle a Dios tantas y tantas cosas, que el listado de cosas que le pido a Dios son más largas que la lista de Navidad que me hacían mis hijos cuando eran pequeños. Y sus listas eran bien grandes. Mi alma adora a Dios. Por cierto, Ricky, no le dije a la iglesia que iba a predicar corto porque tú me lo habías pedido. No se lo dije, ¿ok? Muy bien. Amén. Y comienzo a orar, y yo sé que esto a nadie le sucede, solamente me pasa a mí. Y comienzo a pedirle a Dios, que si mi finanza, que si la salud, que si la escuela de mis hijos, y comienzo que si mami, y comienzo a pedir por mis hermanos y por mi familia, y por mis necesidades, y por las cosas que yo quiero, y por las cosas que me faltan, y le recuerdo a Dios hasta las promesas que me hizo. Aleluya. Hasta que llega un momento de claridad a mi vida y yo digo, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es adorar a Dios y reconocer que Él es Dios, aleluya, y que solamente por su misericordia es que estoy de pie, aleluya. Y cuando yo pongo el reino de Dios y su justicia, iglesia, las demás cosas vienen por añadidura, me dice su palabra, aleluya. Y eso yo creo que merece un aplauso en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Yo he dicho esto, le he dicho esto a los jóvenes y creo que he compartido esto con la iglesia, así que permítanme y excúsenme en este día de ser repetitivo. Y es que nuestra adoración a Dios no depende. Dije no depende, ¿verdad? No depende de mi estado de ánimo. Mi adoración a Dios no depende si estoy de humor o no estoy de humor para adorar. Mi adoración a Dios no depende de cuánto dinero tengo en el banco. Gloria a Dios. Mi adoración a Dios no depende de otras tantas cosas que nos rodean. No depende si antes de salir de mi casa tuve una discusión o no, o si tuvimos una diferencia de opiniones con mi esposa o con mis hijos. Aleluya. Mi adoración a Dios es el reconocimiento de que mi vida sin Dios es nada, iglesia. Y yo adoro a Dios no por las cosas que Dios me da, iglesia. Yo no lo adoro porque Dios ha sido bueno conmigo y con mi familia. Yo no adoro a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo simplemente adoro a Dios porque Él es Dios, iglesia. Aleluya. Esto no se trata de mí, esto se trata de Dios, iglesia. Mi alma adora su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe qué? Samuel hizo lo mismo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Estuvo dando gracias. Lo único es que Samuel puso una piedra entre Zen y Mizpa. El día de hoy, cuando salgamos de aquí, muchos de nosotros vamos a poner en el centro de una mesa un pavo. Así que la única diferencia entre Samuel y nosotros es que él usó una piedra y nosotros un pavo. Así que técnicamente Samuel ya estaba celebrando el Día de Acción de Gracias como nosotros lo conocemos hoy en día. Pequeñas diferencias entre la piedra y el pavo, ¿no? Así que bueno, pequeñas diferencias que podemos tener una diferencia poética sobre el texto.
Así que, iglesia, y les voy a pedir a los adoradores que se vayan acercando en esta mañana. Y la iglesia sabe que cuando uno dice eso, porque el predicador ya está terminando. Aleluya. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, iglesia, todas las demás cosas vienen por añadidura, dice la palabra del Señor. Aleluya. Tal vez usted me puede decir, Ricardo, pero es que usted no sabe por las situaciones que yo estoy pasando, por las situaciones difíciles que estoy viviendo. Me puede decir, Ricardo, ya yo toqué fondo y yo no puedo más con la carga y con el dolor. Pero ¿sabe qué? Cuando uno toca fondo, al único lugar que uno puede ir es hacia arriba. Así que gócese en esta mañana, porque si usted ya tocó fondo, al único lugar que puede ir es hacia arriba, porque no puede seguir bajando. Y la noche puede ser muy, muy, muy oscura, pero comienza a amanecer cuando la oscuridad de la noche comienza a bajar de intensidad. Aleluya. Y en esta mañana queremos sembrar una palabra de esperanza y una palabra de gratitud a la iglesia. Yo quisiera que la iglesia en esta mañana me acompañe y estén de pie. Y le pedí a los adoradores que nos dirijan para entonar este cántico. Un cántico que nació del corazón de un hombre muy agradecido por Dios. Y si me permite y me tiene paciencia, 5 minutos más, se lo digo. Amén. Adoramos al Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Iglesia, este cántico que hemos entonado en esta mañana recoge las últimas palabras en vida de un misionero galés. Dice la historia que la década del 1800, este hombre de origen galés, como les decía, su esposa y sus 2 hijos fueron llamados para servir como misioneros en el norte de la India, en donde había muchos misioneros llevando palabra de Dios. Y en aquella aldea de Assam, al norte de la India, Dios los puso en aquel lugar, en donde predicaron de Cristo y su misericordia, y allí combatieron la religión oficial del estado, que era el hinduismo. Pero cuenta la historia
de que el jefe de la aldea quería hacer un escarmiento especial con aquel hombre. Y un buen día los sacó a él, a su esposa y a sus 2 hijos y los llevó al centro de la aldea, en donde estaban los arqueros preparados. Y se dirigieron a aquel hombre y le dijeron: tienes que negar a tu Dios y lo que has estado predicando. Si no, vamos a matar a tu esposa y a tus hijos. Y mientras aquellos arqueros se preparaban para arremeter contra aquella mujer y sus hijos, este hombre comenzó a susurrar un cántico que había escrito hace algunos meses atrás. Y mientras disparaban contra su esposa, este hombre con lágrimas en sus ojos decía, por favor, proyección, aleluya, mi alma adora a Dios. Decía: he decidido seguir a Cristo. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. Su esposa cayó abatida por las flechas. Luego se vieron nuevamente donde este misionero le dice: tienes una segunda oportunidad para que niegues a tu Dios, porque aún tus hijos están con vida. Este hombre dijo: no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y en medio de esas palabras que entonaba con voz en cuello, los arqueros hicieron su trabajo y aquellos niños también perecieron. El jefe de la aldea, airado, se vira contra este hombre y le dice: tienes una última oportunidad, esta vez para salvar tu vida. El mundo atrás quedó. El mundo atrás, iglesia, quedó. Las mentiras del mundo quedaron atrás. La verdad del evangelio nos ha hecho libres. Y en medio de esta entonación de esa estrofa, este hombre partió con su creador. Pero la historia no se queda ahí, iglesia. La historia de un hombre agradecido de su Dios, porque sabía en quién había creído, que fue capaz de dar su vida y la de su familia por la fe en la que había creído. La historia dice que años después, el jefe de la aldea, meditando en este suceso, reclamó que él y toda su aldea iban a servir a Cristo por el testimonio de un hombre que no se dejó amedrentar, de un hombre que no tornó su espalda a su Dios, de un hombre que decidió seguir a Cristo.